concluimos con la intervención de Conchi Álvarez Iriarte, que ha trabajado muy duramente en la biblioteca del Museo Naval, escarbando y excavando la bibliografía sobre Jorge Juan, especialmente en su faceta docente, que a veces es soslayada en favor de su faceta de navegante o de científico, pero que realmente fue muy importante porque supuso la formación de generaciones enteras de marinos. Adelante, Conchi. No, he dicho, bueno, sí, era alumna del CEU y ha hecho su trabajo de fin de grado precisamente sobre este tema, o sea que representa junto con Fernando las ultimísimas investigaciones. Lo primero, quería dar las gracias a mi tutora del TFG, Milagrosa, por darme la oportunidad de realizar esta ponencia sobre Jorge Juan y Santa Cilia como docente, materia sobre, como ha dicho ella, fundamenté mi trabajo fin de grado en el junio del 2023. Y también quería agradecer a doña Carmen Torres por animarme con el proyecto, dado que, como hice las prácticas ayer en el Museo Naval, pues bueno, se elaboró pensando en la conmemoración por el 250 aniversario de la muerte de Jorge Juan, el pasado 21 de junio. Así que, bueno, pues el proyecto se pone en marcha para la realización en un principio del estudio bibliográfico sobre todo lo publicado sobre él. Pero al encontrarme con tanto material y con una diversa carrera, bueno, pues vi necesario acotar campos y poner el foco en alguna faceta que estuviera menos estudiada. Así el esfuerzo del proyecto se centró en recoger la bibliografía primero, producida por el propio Jorge Juan, y en segundo lugar en la nueva bibliografía publicada, siendo solo la relacionada con su etapa en la enseñanza. Para la clasificación de la documentación he tenido en cuenta la calidad científica de las publicaciones seleccionadas, recogiendo solo aquellas asociadas a una institución académica y centradas en los trabajos desarrollados durante su faceta pedagógica y formativa dentro de la enseñanza. No he pretendido hacer una búsqueda bibliográfica exhaustiva, sino más bien especializada. La investigación está realizada desde una óptica diferente, distinta a lo habitual, pues la mayoría en la literatura pues estaba centrada en aspectos más conocidos del hombre científico, constructor, diplomático, marino, ingeniero. Un estudio pertinente el que intentaba demostrar que la etapa como docente pues había trascendido poco en la literatura y que su papel como formador pues se había dado poco a conocer, siendo ese aspecto desconocido fuera del ambiente académico. La estructura del trabajo la he dividido en los 3 centros de enseñanza donde Jorge Juan estuvo al frente dentro del ámbito de la educación superior, centros con un mismo pensamiento pedagógico. Y esta división pues la hemos realizado siguiendo la misma línea que el académico González de Posada y otros estudiosos como Ausejo y Medrano, pues ambas líneas nos parecieron más acertadas. Primero al frente de la Real Compañía de Guardia Marinas en Cádiz, en segundo lugar como académico de honor, de mérito y conciliario en la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando en Madrid, ahora conocida como Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y por último como director del Real Seminario de Nobles de Madrid. Además hemos añadido un cuarto punto tras descubrir pues la influencia en algunos otros centros, aunque menos reseñables, como fue la proyección de Jorge Juan en instituciones como en las 2 bibliotecas de academias militares y en los Reales Estudios de San Isidro. Para poner en contexto a nuestro protagonista, nos vamos a ir al año de su nacimiento, en el año 1713, que como ya nos comentaban otros ponentes, pues va iniciándose el siglo XVIII, conocido como siglo de las luces, y que ese año se pone fin a la Guerra de Sucesión en España. Llega con él una época de cambios, se pone fin a la Guerra de Sucesión en España. Ya desde el inicio del siglo ya se había instalado en el país un rey Borbón, Felipe V, que llega con él una época de cambios, una transformación en el auge de saberes donde confluyen nuevas corrientes intelectuales, creciendo el auge en las ciencias. Estas adquieren un mayor protagonismo en el mar. El espionaje industrial es una prioridad en las políticas de los Estados europeos y así la investigación consigue un incremento notable y los intelectuales españoles se acercan a la ciencia procedente de Europa y viceversa. Los cambios ilustrados y la ilustración tecnológica en el siglo XVIII será una constante. Uno de los principales objetivos de la ciencia en España será buscar aumentar el poderío naval, base para el mantenimiento del imperio,
debido a que por diferentes conflictos la flota española va a ir disminuyendo considerablemente. ¿Cómo fue este proyecto educativo? Pues aunque el arranque del saber en España ya venía del siglo anterior con los novatores, los Borbones concurren a lo largo del siglo XVIII en la búsqueda de nuevas instituciones con disposición científica. La creación de nuevos centros como academias militares, academias de guardiamarinas, de artilleros, pues van a ser las nuevas antorchas científicas que van a poner en juego la enseñanza y la investigación a través del ejército. Pues como confirma González de Posada, en los inicios del siglo el país todavía no tenía centros cualificados como escuelas superiores de ingeniería y solo en las academias militares se comenzaba a impartir la única técnica y ciencia que se conocía. El Marqués de la Ensenada promoverá el nuevo programa naval e impulsará el proyecto, este proyecto educativo, de la mano de Jorge Juan, que su presencia en este escenario a mediados del siglo XVIII pues va a implantar en diferentes centros una transformación tanto en la construcción naval como en la instrucción científica, con nuevos planes de enseñanza, singulares libros de texto apoyados en los avances de la matemática del panorama del siglo XVIII. Su regreso desde Londres, tras su misión como espía, hace que el Marqués de Ensenada le haga ocupar diversos cargos en distintas instituciones, compaginadas además con labores educativas y técnicas supeditadas la mayoría a la Marina. Su salida del país le había hecho valorar las carencias educativas de los jóvenes oficiales en las aulas españolas, viendo necesario hacerlas más prácticas. Durante 2 décadas sucesivas su tarea será incesante. Jorge Juan, como miembro de diferentes academias europeas, se va a implicar en los planes de reforma del Estado, reorganizando y modernizando los arsenales y los estudios, como veremos en distintas instituciones. En primer lugar, en 1752 viaja a Cádiz para ponerse al frente de la Real Academia de Guardiamarinas y comienza con ello una serie de acciones renovadoras en la enseñanza y el adiestramiento militar. Revela también los problemas de la institución y le dará un viraje hacia el progreso científico. Sus medidas, muchas son de carácter práctico y van a favorecer una importante inversión en libros de texto extranjeros e instrumentos de observación y medición. Con su nuevo plan de estudios se produjo un cambio en el contenido y en la metodología en las aulas, haciéndolas más prácticas, orientando a la academia hacia una preparación a fondo en ciencias y en matemáticas. Se modernizó y se reorganizó al personal docente, aumentando los sueldos de los instructores, muchos intelectuales y distinguidos científicos traídos de fuera con el propósito de ennoblecer su profesión. Además, su reestructuración de la academia incluía aumentar el número de alumnos. Comenzaba ya por entonces un acercamiento de las clases medias al estamento militar, hasta ahora solo permitido a las clases más altas de la sociedad. Jorge Juan emprende la composición de nuevos textos para la enseñanza de oficiales. Por ello, dispuso de la implantación de una imprenta para la edición de sus propios libros de texto, escapando así de la censura de la Inquisición. Todavía por entonces no estaba aceptada en España la teoría heliocéntrica de Copérnico y tenía problemas con el tema de las teorías newtonianas. Con la publicación de su obra, por ejemplo, en 1757, Compendio de Navegación, va a cuestionar las tradiciones y antiguas prácticas de la náutica española. Propone una nueva navegación más científica. Este manual y otros muchos publicados posteriormente serán utilizados como texto de estudio para los oficiales. Entre ellos, uno publicado años después, que será Lecciones de navegación para el uso de compañías de Guardia Marina, en 1790. Por destacar también entre todos sus trabajos, como ya hemos visto otros anteriores y por no repetir, pues bueno, destacó por sus trabajos de gran importancia es el Examen Marítimo Teórico-Práctico, que será una obra única en la Europa de su tiempo. Su segunda edición lo convertiría en un clásico y de consulta obligada. Con su divulgación obtuvo la consideración del sabio español. Otro de sus objetivos fue la instalación de 2 laboratorios. Por un lado, un centro de experimentación en la bahía de Cádiz de diversos modelos de cascos de buques para el estudio de las maniobras y de la construcción. Las clases de artillería fueron equipadas con un cañón y otros enseres. Para otras clases se elaboró un procedimiento por el que el profesor pudiera explicar todas las partes de la nave con secciones desarticuladas en piezas numeradas con sus nombres y sus proporciones. Por otro lado, creó en 1753 un observatorio astronómico junto a la Academia.
que fue el primero y único en España. Allí instaló muchos de los instrumentos traídos desde Londres, un proyecto que fue de gran peso para la navegación y que supuso mejorar la formación científica de los oficiales. Su construcción fue un incentivo para la compra de nuevos instrumentos y manuales de astronomía y de matemáticas. El objetivo de Jorge Juan fue implantar un centro con cierto paralelismo con otros centros existentes en Europa, la Europa de la época como París, Greenwich y Berlín, que derivará en la especialización de marinos en el manejo de instrumentos con un magnífico resultado para las nuevas generaciones. Otro de sus proyectos fue la creación de una academia de ciencias, la Asamblea Amistosa Literaria. Fue a principios del año 1755 en Cádiz, donde Jorge Juan instaura en su casa una asamblea literaria de intelectuales. Muchos de los profesores de la academia, que se reunían cada jueves para tratar asuntos de matemáticas, de física, geografía, historia, sanidad, un proyecto que sirvió para renovar y promover las ciencias en la España ilustrada. Estas reuniones se utilizarán de ensayo para la constitución de una academia de ciencias que se quería fundar en Madrid. Lamentablemente solo duró unos años y fue revitalizada más tarde en el siglo XX, en 1983. Todos estos proyectos fueron una ambiciosa aspiración del marino, pero quizá fueron demasiado audaces para la época, pues algunas no llegaron a implantarse en su totalidad. El cese en 1754 del Marqués de la Ensenada de todos sus cargos, así como la alta petición de oficiales para cubrir los puestos en las crecientes construcciones de buques en la Armada, hicieron que la Academia no pudiera mantener el alto nivel de formación científica. Pocos años después, en 1769, se decide trasladar la compañía y el observatorio a la isla de León, en San Fernando, poniendo distancia con la Academia. Esto alejaba así un poco la idea de Jorge Juan de unir enseñanza y ciencia. Se piensa que de haber implantado dichos programas, Cádiz se habría convertido en un gran centro de actividad científica. En segundo lugar, estuvo al frente de la Real Academia de Nobles de San Fernando en Madrid. Estuvo como académico de honor en 1767, académico de mérito de 1768 y como consiliario de 1770 a 1773. Este centro tuvo el favor de la corona interesada no solo en la formación militar, una institución creada en abril de 1752 con el propósito de estudiar enseñanzas en las artes, pintura, escultura y arquitectura. Con su creación se culmina el esfuerzo de los artistas por ver aceptada su profesión como liberal, estableciendo distancias entre artesanos y artistas. Para el control de dicha institución, la corona va a determinar que sea supervisada por nobles ilustrados, políticos y aristócratas con puestos de consiliario. Jorge Juan formaba parte de dicha comisión de 8 miembros consiliarios y su cometido era la reforma de la enseñanza de las matemáticas en la arquitectura. Para el control de dicha institución, la corona determina ser supervisada, como decía, por nobles ilustrados, políticos y aristócratas en los puestos de consiliario. Jorge Juan formaba parte de dicha comisión de 8 miembros y su cometido era la reforma de la enseñanza de las matemáticas en la arquitectura, dado que para su estudio esta materia era primordial y el marino había alcanzado un alto nivel. Con él el auge del desarrollo matemático se advierte ya desde 1768, año en el que a través de la Junta de la Academia se solicitarán al rey la creación de las primeras cátedras en matemáticas, alejadas de las otras materias en pintura, escultura y arquitectura. Su puesto como consiliario fue clave, ya que reubicó como director y profesor de matemáticas en 1768 a Benito Bales, discípulo de Jorge Juan, junto a Francisco Subirás, también maestro de matemáticas, siendo otorgadas a ambos por primera vez las primeras cátedras en dicha institución. Benito Bales, además de su labor como profesor, trabajó bajo la dirección de Jorge Juan en la elaboración de textos de matemáticas. La Academia quería que llevara a cabo un tratado donde se resumiera y se tradujeran las principales obras de su tiempo en Europa. Todos los avances fueron supervisados por el marino. Su obra fue pensada primeramente para los alumnos de arquitectura del centro, pero acabó siendo un referente por sus contenidos, abordando el tema del cálculo diferencial e integral y recogiendo amplia información de libros y autores matemáticos. Elementos de matemática tuvo una amplia difusión, marcando un giro en la producción matemática de su tiempo. Pero la muerte de Jorge Juan en 1773 y la mala salud de Bales hicieron que la inicial posición de las matemáticas en dicha academia disminuyera, sumado también a las discrepancias por los contenidos y las tensiones entre los académicos y los consiliarios.
El tercer centro, donde estuvo también, en este caso como director, fue el Real Seminario de Nobles de Madrid. Este organismo tenía una clara misión educativa, tradicional y científica, inaugurado en 1725 por Felipe V, con una gran inclinación por las ciencias. Fue un proyecto gestionado inicialmente por los jesuitas. Su objetivo era la educación de los herederos de grandes familias a los que se buscaba atraer para dar una formación adecuada y poder ocupar más tarde los más altos puestos del Estado. Con la expulsión del país en 1767 de los jesuitas, pues muchos colegios van a quedar vacíos. La misión de Jorge Juan, con la nueva reapertura en 1770, será revitalizar el seminario. El rey utilizó el prestigio del marino para devolver la confianza en dicho centro, y la especialidad del marino era la enseñanza técnica y científica, asociada allí a la ingeniería. Su metodología dará una nueva orientación a la institución, haciéndola mucho más militar y reorganizando de nuevo al profesorado. Contará con Benito Vélez y Francisco Subirás, recuperados para la plantilla del seminario, y designará un nuevo plan de estudios con una formación más específica de 4 años que incluía aritmética, geometría, trigonometría, álgebra, mecánica, arquitectura, artillería y náutica, excluyendo materias como poética y retórica. Para la materia de dibujo se emplazó a un nuevo profesorado orientado hacia el estudio de planos, fortificación y artillería. 3 años después de su llegada al seminario pasó de 15 a 82 alumnos. La institución experimentó así una evolución, reforzando a la nobleza en el estudio de las armas frente a las letras, alterando una tendencia existente ya desde el siglo XVI. Por último, he querido señalar la proyección de Jorge Juan en otras instituciones, donde sus cometidos fueron completar la bibliografía de las bibliotecas y los instrumentos para el estudio en ellas. Veamos el caso de las Academias de Matemáticas y Artillería de Barcelona y de Cádiz, y de los Reales Estudios de San Isidro, antiguo Colegio Imperial de Madrid. Lo confirma la correspondencia del marino con el Marqués de la Ensenada, donde se señala: careciendo de libros e instrumentos, las academias de matemáticas y artillería establecidas en la plaza de Barcelona y Cádiz, el 21 de octubre de 1751, a cargo de los oficiales de ella, y no siendo posible el hallarlos en España por la escasez de autores y artistas, y quiere el rey exponga a vuestra señoría el medio de tenerlos precisos y convenientes en ambas academias, y lo aviso a vuestra señoría para su inteligencia y cumplimiento. También nos ha servido de ayuda la tesis de María Elena García, que nos da pautas y recoge sobre cómo Jorge Juan consiguió mejorar el método formativo en dichas instituciones militares. Para él la forma de dar las clases era muy importante y desechaba el uso del dictado en las aulas. De ahí el intento persistente de acudir a libros de texto y a su estrategia de publicación de estos para facilitar el aprendizaje. En estos centros, Jorge Juan optaría por la importación de nuevos libros para sus bibliotecas, pues en España había carencias de manual en ingeniería civil y militar, desarrollándose así una preocupación por el material didáctico que llegaba a los alumnos. Tras la verificación de toda la bibliografía relativa al objeto del trabajo, hemos comprobado que, tras valorar en un primer momento la hipótesis de Francisco González Posada, quien exponía en el año 2008 su artículo de la revista Complutense de Educación, lo siguiente: sobre él se ha escrito mucho, pero quizás no tanto, sobre él se ha escrito mucho, quizás no tanto, o posiblemente casi nada, de manera específica respecto a su condición de profesor, a su trayectoria como director de centros de estudios superiores y sobre sus ideas acerca de la enseñanza en estos niveles. Así, al finalizar el estudio, hemos evidenciado que ya no participamos del todo de su misma opinión, aunque con ciertos matices, pues a partir del año 2013, una vez celebrado el tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan, la inquietud en el mundo académico empieza a ser otra. Se empiezan a emprender publicaciones generalmente colectivas, científicas, fruto de congresos, conferencias, memorias, seminarios y homenajes dedicados a su figura. Es conveniente señalar que de un total de 86 publicaciones seleccionadas sobre Jorge Juan, solo recogen a fondo contenidos sobre su faceta pedagógica y su papel como docente 24, de las cuales solo 5 las catalogamos como las más favorables a nuestra investigación. Destacamos así los estudios del año 2015 y 2017 realizados por Ausejo y Medrano Sánchez en Jorge Juan y la consolidación del cálculo infinitesimal en España, además del estudio crítico de García en la impronta de Jorge Juan en el Cuerpo de Ingenieros Militares,
Ambas fueron publicaciones realizadas por la Universidad de Alicante. También hemos considerado importante el artículo de la revista Complutense, como decíamos al principio, de González de Posada, la revista Complutense de Educación, en Jorge Juan, innovador de la educación superior en la España ilustrada, junto a la publicación del Ministerio de Defensa de José Luis Piaset con el título Educador de nobles, jóvenes y profesor de sabios científicos, sin olvidarnos por último del elaborado por Sala Colá para la Revista General de Marina en el año 2013, titulado La labor académica de Jorge Juan, director de Centros de Enseñanza y autor. Las conclusiones tras ultimar el estudio son las siguientes. La enseñanza militar a nivel general durante el siglo XVIII encontramos que es un tema dilatadamente estudiado, existiendo amplia bibliografía, aunque no ocurre lo mismo cuando estas publicaciones se ajustan al papel de Jorge Juan en la enseñanza. El balance resulta muy superior cuando hablamos de publicaciones sobre otros contenidos sobre Jorge Juan. La mayoría son temas más recurrentes, como su biografía, su papel como constructor, embajador, marino, espía. De los 3 centros donde hemos enfocado nuestro estudio, concretamente la Academia de Nobles Artes de San Fernando de Madrid, pues apenas hemos encontrado información sobre la repercusión y el papel formativo de Jorge Juan en él, pues la mayoría de las divulgaciones dan referencias muy dispersas de su participación en dicha academia y pasan por alto su participación en dicha institución o bien se omite. Valoramos positivamente el método educativo de Jorge Juan, ejerciendo una decisiva influencia en la educación en centros tanto militares como civiles. Su amor por las matemáticas y su entrega por la mejora de la enseñanza hizo acercar esta materia a diferentes disciplinas, especialmente las relacionadas con las ciencias. Apoyamos nuestra idea inicial de que la literatura de hoy son insuficientes las publicaciones sobre la repercusión que tuvo el marino en la educación, afirmando que se ha escrito poco sobre su labor académica. Por último, es probable que tras la celebración del 21 de junio del 2023, conmemorando la muerte de Jorge Juan y Santa Cilia, hace 250 años, suceda lo mismo que ocurrió en la tercera celebración del tercer centenario de su nacimiento. Con los posibles homenajes como el que hoy nos reúne aquí, queremos pensar que esto derive en nuevas publicaciones que den respuesta a la investigación en este campo de la enseñanza. Deducimos por tanto, que existe mucho terreno de estudio para trabajar donde los autores e instituciones académicas puedan centrar sus investigaciones, especialmente aquellas relacionadas con sus reformas educativas, su labor académica y sus trabajos de dirección al frente de los centros de educación en la España ilustrada. La elaboración del presente trabajo se ha realizado con una finalidad informativa. Al considerar que el estudio sobre la enseñanza y Jorge Juan es susceptible de ampliación, sirva esta modesta actualización bibliográfica para ofrecer, pues, de apoyo a esa futura investigación. Simplemente dar las gracias a todos por la atención. Muchas gracias.